En esta segunda unidad vamos a estar estudiando o abordando las distintas estrategias de investigación. Vamos a explorar diferentes tipos de investigación, las características que la distinguen y las metodologías adecuadas para cada uno. Es importante comprender los distintos tipos de investigación justamente para poder diseñar estudios efectivos y que sean relevantes para que puedan responder las preguntas específicas que esa investigación intenta responder, ¿sí? Bueno, obviamente los objetivos de esta unidad es identificar y comprender las diferentes teorías de investigación y cuáles son aplicables a cada una de las disciplinas, poder pensar sus características, sus diferencias, poder fomentar una capacidad crítica y analítica, ¿sí? Es importante distinguir o tener en claro qué es una investigación, ¿no? ¿Qué son las teorías de investigación? Y me parece que es importante definirlas como marcos conceptuales que van a guiar el diseño de la investigación, como también la ejecución de ese estudio o de esa investigación científica. Nos van a dar una base para poder formular hipótesis que sean acertadas, que sean relevantes, poder seleccionar los métodos adecuados y también nos van a permitir interpretar los resultados obtenidos de una manera adecuada, ¿no? Por supuesto que existen distintas teorías que se van a aplicar de acuerdo al campo de estudio y al tipo de investigación que se emprenda. En principio podríamos diferenciar, seguramente no lleguemos a alcanzar todos los tipos de investigación, pero vamos a nombrar los más relevantes y más adelante los abordaremos en detalle. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de la investigación exploratoria, que en general es utilizada cuando ese problema a estudiar es poco conocido o directamente no ha sido investigado previamente. Entonces, va a tener un objetivo principal que es intentar comprender o dar una descripción, no una descripción, sino una comprensión de ese problema o de ese fenómeno en general, poder identificar ciertas variables relevantes y desde ya establecer las bases para investigaciones futuras que sean más profundas o más exhaustivas. Por eso es que tiene este nombre de exploratorio. Algo que no conozco, intento acercarme, intento poder comprenderlo desde una primera aproximación. Por otro lado, y yo antes mencionaba la palabra descriptiva, me parece importante hacer la diferencia porque también existe el tipo de investigación descriptiva que se enfoca justamente, como su palabra lo indica, en describir las características de un fenómeno o las relaciones que hay entre las variables específicas que estoy estudiando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el tipo de investigación exploratoria que mencionaba antes? Es que este tipo de investigación va a buscar darnos una imagen clara y detallada de la situación actual, ¿no? El tipo de investigación descriptiva busca darnos como una foto de la situación actual. Va a utilizar métodos cualitativos, como por ejemplo podría ser una encuesta, un formulario, que lo que va a hacer es intentar recolectar datos precisos y representativos, ¿no? En cambio, podríamos pensar otro tipo de investigación diferente al exploratorio, cuando justamente tenemos mucha información y necesitamos ordenarla y categorizarla. Y este tipo de investigación o el tipo de investigación que podríamos usar es la clasificatoria, que nos va a permitir eso, ¿no? Estructurar grandes volúmenes de datos, facilitar el análisis posterior. También va a utilizar técnicas cualitativas como encuestas, pero puede utilizar cuantitativas, ¿no? Es decir, agrupar esa información de una manera coherente y lógica, ¿no? Para luego poder utilizarla.
Em, Existen también otros tipos de investigación que tienen que ver con lo macrosocial y lo microsocial. En general pueden ser complementarias, ¿no? La investigación microsocial se centra en pequeños grupos, en estudiar pequeños grupos o individuos, analiza sus interacciones, sus experiencias, sus comportamientos y nos va a dar una visión profunda de esas dinámicas sociales a nivel personal, ¿no? Lo que a cada persona le sucede respecto a determinadas variables. En cambio, la investigación macrosocial va a abordar fenómenos a gran escala, ¿no? Por ejemplo, tendencias demográficas, estructuras económicas, sistemas políticos, ¿no? Es decir, cómo impactan algunas políticas en el general de la población, ¿no? Obviamente son complementarias y nos van a ofrecer una visión integral porque vamos a tener una visión desde lo macro y también una visión a lo micro, incluso a lo individual, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, investigar las relaciones familiares en una comunidad específica desde un estudio microsocial, porque estudiamos esa comunidad, y también podemos intentar estudiar el estudio macrosocial, por ejemplo, analizando el impacto de políticas económicas en el bienestar general de la población, ¿no? Entonces ahí vemos las diferencias de los distintos tipos de investigaciones que podríamos utilizar. También existe las investigaciones o el tipo de investigación etnológica que utiliza una metodología cualitativa y que lo que intenta es comprender distintas culturas, ¿no? Los comportamientos que son específicos de determinadas culturas mediante una observación participante, ¿sí? Sumergidos en el entorno de estudio. El investigador participa de la comunidad, se acerca a ella y va a ir detallando, recolectando información sobre sus costumbres, sus creencias, sus prácticas cotidianas y obviamente que nos va a permitir tener un enfoque no solo profundo de lo que estamos investigando, nos va a permitir conocer no solo de manera profunda, sino contextualizado ese fenómeno, ¿sí? Porque vamos a estar inmersos en esa situación. Y podríamos terminar con dos tipos de investigaciones, la documental y la de campo, porque son opuestas, ¿no? El tipo de investigación de campo es tal vez algo más parecida a la investigación etnográfica, porque justamente implica esta recolección directa de datos en el lugar donde ocurran los fenómenos, va a utilizar métodos como entrevistas, la observación, las encuestas, pero es directamente en el lugar. En cambio, la investigación documental se va a basar en recopilar, analizar ciertos documentos que ya existían, ¿no? Como libros, informes, otras investigaciones, registros históricos, artículos, y nos va a permitir tener información secundaria y poder contextualizar ese tipo de problemas, ¿sí? Por eso lo destaco como tipos de investigaciones completamente opuestos. Como les decía, existen más tipos de investigaciones que podríamos analizar, pensar en a qué se refiere con una investigación cualitativa o cuantitativa, si es una investigación experimental también, aplicada o básica, pero bueno, eso lo iremos desarrollando más adelante.